Efesios 4, los primeros 16 versículos. Leemos juntos la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la edificación propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siéntese, hermanos, por favor. Bueno, pues queremos agradecer al Señor la oportunidad cada que compartimos su palabra y nos recordamos que como iglesia ya por muchos años hemos predicado toda la Biblia. El primer semestre, capítulo por capítulo, el Antiguo Testamento, y el segundo semestre, párrafo por párrafo, el Nuevo Testamento. Siempre pensamos que esto que se llama predicación expositiva, o sea, ver todo el párrafo, sin irnos a otros textos ni pasajes, el párrafo, nos va a dar una gran riqueza de contenido. Es la predicación de más, complicación, pero también tiene más aportaciones para la iglesia. Y en esta ocasión nos corresponde este texto de Efesios. Y bueno, pues recordamos que esta carta tiene como tema principal las riquezas espirituales en Cristo. Este es el gran tema general. Cada párrafo tiene otros temas, como hoy tenemos otro tema, pero Efesios habla de las riquezas espirituales. Nosotros como creyentes tenemos una riqueza dada por Dios, una riqueza incalculable. Si usted observa las palabras, también siempre recordamos, hay que ser muy precisos en la palabra, qué dice, qué no dice cada texto. Y cuando habla de las riquezas que tenemos, hermanos, son de veras indescriptibles. Por la obra de Jesús en la cruz tenemos una gran riqueza espiritual. Y posiblemente tenemos que aprender a vivir en esa medida, que no estamos como mendigando la gracia de Dios. Aunque todos pasamos enfermedades y dificultades y muchas necesidades, sin embargo, la riqueza espiritual ha sido dada. Y veremos un poquito de eso en ese texto y también recordarnos que es una carta de la prisión. El gran autor Pablo, que posiblemente hasta escribió Hebreos a la iglesia en Antioquía, y un hombre teólogo entregado, dedicado, formado en las cosas de Dios, usado por Dios, que de veras no contuvo nada de lo que Dios le dio, los talentos, los dones, disertó en esas 13 o 14 cartas, y en esta de Efesios también tiene un contenido increíble de doctrina. Dios la usó de manera muy, muy especial. Y nosotros queremos también tomar como base este texto para vivir lo que tenemos que vivir y para hacer lo que tenemos que ser. Recordamos que Dios le revelaba a cada uno de los, en este caso apóstoles, lo que quería revelarle.
para cada iglesia, las cartas se leían públicamente, no era para una sola iglesia nada más, eran grupos que se reunían en casas. Posteriormente usted conoce la historia, se hicieron cartas, la Biblia se llegó a compilar y hoy la tenemos en tomos y en todos los medios electrónicos que hay y es una grande bendición. Pero originalmente esta carta fue de bendición a los efesios, que estaban viviendo en una necesidad también de persecución y en una necesidad de predicar el evangelio, pase lo que pase. Esa era una de las normas, no dejar de predicar, no dejar de servir. Era parte de lo que Pablo les decía. Y hoy queremos hablar de dos evidencias de unidad espiritual. Nosotros recordamos, hermanos, que también somos llamados a la unidad, algo muy complicado por nuestro gran egoísmo y soberbia, que no nos gusta la unidad. Sin embargo, el llamado es insistente y vamos a hablar de esta unidad espiritual que tenemos. En el Señor no queremos como enfatizar las diferencias, sino enfatizar la unidad, porque las diferencias nos dividen, pero la unidad nos lleva a hacer lo que dice este texto, el cuerpo de Cristo dedicado a proclamar su palabra. Y la primera evidencia de unidad espiritual está en los versículos 1 al 6 y es el carácter. ¿Sabe qué es muy importante el carácter? ¿Cuántos decimos, ay, mi gran problema es mi carácter? Es que tú no me conoces bien, no sabes cómo soy, pero mi carácter es terrible. Y algunos hasta lo lucen, ¿no? Como si fuera virtud. Habías de verme, nada más me enojo y ni te acerques. No es virtud, es un defecto. Eso más bien hay que tratarlo y pues modificarlo con el Señor, pero el carácter tiene que cambiar. Dice versículo 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, es una apelación del apóstol que está en la cárcel. Por eso dice preso en el Señor. No es simbólico, no es como preso espiritual de Cristo, siervo de Cristo, no, es en realidad, estaba en la cárcel, encadenado con un soldado, viendo militares todos los días, amenazada su vida. Ustedes conocen los juicios que le hicieron allá en Hechos y los que no conocemos, la gran injusticia hasta que Nerón mandó cortarle la cabeza. No la Biblia lo dice la historia, ¿no? Pero este gran hombre de Dios dice, estoy preso en el Señor y le ruego que anden. O sea, no es como cada quien quiera andar, porque también eso pasa mucho en nuestro gran egoísmo, cada quien quiere andar como quiere. Dice, a mí me parece, no me parece, yo hago, yo no hago. Dice, les ruego que anden como es digno. ¿Cómo es digno de andar en aquellas cosas que tenemos una vocación por la cual fuimos llamados? Dice, anden como es digno de esta vocación. ¿Qué vocación? La unidad en Cristo, el evangelio, la formación que Dios hace en nuestro corazón. Tenemos una gran vocación, hermano. Los cristianos somos gente de vocación, no es casual, no es accidental. Dice, anden como es digno de esta vocación. Y tenemos muchas cosas que decir para andar dignamente en esa vocación. Y algo explica el texto. Dice el 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea, parte de esa vocación para andar dignamente es humildad y mansedumbre. ¿A cuánto nos da problema la soberbia? ¿Sabe qué? A todos. Alguien que diga, no, yo soy bien humilde. Bueno, Dios quisiera que fuéramos humildes, ¿no? Sería fantástico, pero somos muy soberbios, muy egocéntricos. Y en esa soberbia estorbamos la obra del Señor. Dice con toda humildad. Usted recuerda que la única ocasión en que Jesús dijo, aprendan de mí, dijo que soy manso y humilde de corazón. O sea, es tan importante la humildad que hasta Jesús dijo, aprendan esto de mí. Porque lo demás lo predicó, proclamó, sanó, libertó, hizo cosas impresionantes, pero dice, aprendan a ser humildes. O sea, quítense toda soberbia. No es opcional la soberbia. Tenemos que irla quitando por la pura gracia del Señor. Y también mansedumbre es carácter controlado. Recuerda que manso es un carácter que se controla. Eso quiere decir poder bajo control, literalmente. Para decir soy manso, mi carácter lo tengo bajo control. No que no tenga carácter, porque ahí tenemos mucha discusión. ¿Qué es tener carácter y qué es abusar de los demás? ¿Y qué es otras cosas que no son carácter? Pero dice aquí, entonces, con toda humildad y mansedumbre. Y cuando dice, soportándoos unos a otros en amor, esta es una de las palabras que interpretamos mal. Hay muchas palabras que interpretamos mal en la Biblia que hasta tenemos que estudiar bien a fondo. Pensamos que soportándose es como aguantándose. ¿Cuántos han pensado eso? Dice, soportándoos con paciencia, quiere decir que aguante a los demás.
O sea, los voy a aguantar, no me caen bien, me caen muy mal, pero los aguanto. Hermano, eso no es lo que dice el texto. La palabra soportándoos quiere decir ayudándose, ayudando a llevarle una carga. Eso quiere decir. O sea, ayude a los demás para que lleven su carga en las cosas de Dios, no porque les soporto y me cae mal, sino porque nos ayudamos para esa unidad a la que somos llamados a tener. Entonces es una paciencia, y la palabra unos a otros siempre se refiere a una comunión. No es muy como yo creo, como yo me siento o cuando yo me sienta, sino un compromiso con los demás. No es como me guste, es como a los demás les edifique. Es como a los demás les sea mejor la edificación o lo que yo quiero manifestar en las cosas de Dios, y entonces ahí tengo esa paciencia. Dice el versículo 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito es así como imperativo, quiere decir muy interesados en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuántas veces en la iglesia hay desunión en lo espiritual? Por conceptos, por ideas, por personalidades, por muchos estorbos, y eso no está bien. Otra vez, no es una virtud, es un defecto. No es que cada quien haga lo que quiera, o apoyo cuando me parezca, cuando no me parezca no apoyo, si me ponen de líder voy, si no me ponen no voy. No, eso no es correcto. Una solicitud, un interés vivo en guardar la unidad. O sea, necesitamos una unidad espiritual. Aunque tengamos muchas mentalidades, personalidades y antecedentes, tenemos que tener una unidad espiritual. Mi unidad espiritual es unirnos en las cosas de Dios para que funcionemos, para que edifiquemos, para que alabemos al Señor. Esa es la unidad espiritual. Luego dice, en el vínculo de la paz, o sea, una unidad pacífica. ¿Cómo tenemos que vivir? En una unidad pacífica. O sea, no imponiendo, no maltratando, no amenazando, no abusando de los demás. Porque lamentablemente en muchos contextos de iglesia se da ese tipo de abuso. ¿Usted cree que está bien que la iglesia se abuse? ¿Que nos griten? ¿Que nos maltraten? Luego, hay gente que dice, uy, cuidado, te van a disciplinar, te van a maltratar. Hermano, no debe de ser de una manera violenta nada. Sí hay cosas que hay que corregir, y se tienen que corregir con fortaleza espiritual, pero no con abuso, ni con gritos, ni con ofensas, mucho menos con malas palabras, ¿no? Imagínese creyentes mal hablados. ¿Usted conoce un creyente mal hablado? Que dice unas groserías. Ay, hermano, es que todavía tengo mucho de jarocho. Perdón, aquí hay gente de Veracruz o de lo que sea, norteño, o lo que sea. No. Necesito controlar eso. Ahora dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué somos en Cristo? Un cuerpo. ¿Y usted recuerda que somos diferentes? El cuerpo no funciona igual si todos fuéramos un solo miembro. Imagínese cualquier parte del cuerpo, la que usted quiera, o la que usted se sienta, con la que usted se identifica. Si todo el cuerpo fuera, ese miembro no es cuerpo. Sea algo así amorfo o algo no funcional, ¿no? Algo reprobable. El cuerpo es muy distinto. Tantos millones de células, los órganos que están acomodados de manera perfecta, funcionamos en medio de las diferencias. Y también en Cristo, hermanos, funcionamos en medio de las diferencias. No somos iguales, de hecho no nos gusta lo mismo, gracias a Dios que no, pero sí tenemos la unidad como una meta. No porque somos iguales, sino porque buscamos la unidad espiritual. 4:5 dice algo donde empiezan 7 elementos de la unidad. 7 elementos de unidad en este texto. Dice 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Quién es el Señor? Pues Cristo. Es nuestro amo, ¿no? Diremos aquí un amo. Le podemos cambiar ahí, en vez de un Señor, para que le entendamos más, tenemos un amo. Y este amo ordena, dispone y es perfecto. Una fe. ¿Cuál es la fe? Lo que creemos, la doctrina, la palabra. Y tenemos que crecer en la palabra. No todos hemos crecido como deberíamos o hasta donde deberíamos. Tenemos que seguir creciendo en la palabra. Por eso cada vez hay que corregirnos con la palabra, que la palabra nos perfeccione, nos haga crecer y nos haga ser mejores. Cuando hablamos de un bautismo, hablamos de la identificación con el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda? Cuando ustedes lo bautizaron, muy bonito, ¿no? Simbólico, muerto para el mundo, resucitado para Dios, o la vida nueva en Cristo. Es muy lindo el bautismo. Bueno, ese bautismo nos da unidad. No tenemos diferentes bautismos, en diferentes señores o fe, o en diferentes religiones.
Es la misma fe en la cual hemos sido bautizados. Van tres, un Señor, una fe y un bautismo. Luego dice 4:6, otros 4 elementos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, este Dios y Padre es ¿para quiénes? Para todos. No es que Dios está más cerca de algunos. Mire, más bien algunos se acercan más que otros. Eso es real. Entre nosotros hay gente que busca a Dios, que le ve como Padre, que tiene una cercanía, que tiene una comunión. Tenemos un Dios y Padre. Estas dos palabras parecían antagónicas. Cuando lo dijo Pablo, los judíos no lo podían creer, porque para ellos Dios no es Padre. Dios era un juez, una autoridad así muy lejana, Antiguo Testamento, y ahora dice Dios y Padre. Entonces el Dios y Padre realmente tiene la divinidad y la paternidad. Es el Dios eterno, pero también es mi Padre, y es un Padre de todos. Ahora dice cómo está. Dice, Él está sobre todos y por todos y en todos. Aquí las preposiciones son muy significativas, recuerden, siempre indican qué relación hay entre las partes de lo que estamos diciendo en gramática. Es sobre todos, o sea, está por encima de nosotros. Nosotros no estamos por encima de Dios. Que Señor, tú me sirves, o te ordeno, que tú te decreto que hagas. No, ¿cómo? Él es el Señor. No le puedo ordenar nada, más bien si me ordena me sentiré muy humilde de tratar de obedecer, pero Él está por encima de todos. Y por todos quiere decir que está en nosotros también, está por nosotros defendiéndonos. Dios está por usted. Dios no está en contra de usted, a menos que usted esté en pecado. Cuando el cristiano entra en pecado, sí tenemos que tener una corrección y Dios puede estar en contra de mi pecado. Pero mientras yo soy corregido, sigo en las cosas de Dios, Él está conmigo y en mí. Y cuando dice por todos y en todos, o sea, vive en nosotros. Dios está viviendo en nosotros. No Antiguo Testamento, ir al templo de Dios y la casa de Dios se queda y yo me voy. No, más bien yo soy la casa de Dios. Yo soy la habitación de Dios porque Dios vive en mí. No cuando voy al culto, claro que en el culto todos se ven lindos, ¿no? ¿Y yo cuántos están lindos hoy? Todos están lindos hoy, ¿verdad? Chiquitos, medianos, grandes, todos son lindos. Pero aunque se vayan del templo, siguen siendo iguales. Afuera del templo hay que portarse igual, porque somos la gente de Dios. Ahora, ¿qué decir de nuestro carácter, hermanos? Sigamos buenos ejemplos. Un principio, sigamos buenos ejemplos. No sigamos ventilando nuestro mal carácter. Que ya dijimos, yo soy terrible y espérame, y me tocan y cuidado. No se metan con mis hijos, y cosas así muy carnales que tenemos que ir quitando. Mi carácter, voy a seguir los mejores ejemplos. Mire, los que siguen los malos ejemplos están fracasando espiritualmente. La gente que dice, es que en la iglesia hay algunos que andan mal. ¿Será cierto eso? ¿Sabe que sí? Pero yo no voy a basarme en los que andan mal. Sería un seguidor de mediocres. Me voy a buscar a los mejores. Seguidor de los mejores, no los peores de la iglesia, los mejores, y no queremos entrar en ningún detalle, pero hay personas que sí se justifican con esto, ¿no? Diciendo, todos andamos mal. No ande usted no sea del montón que anda mal, sea de la gente selecta que anda bien, y esperemos que seamos más los que andemos bien que los que andemos mal, pero realmente sea seguidor de gente vencedora, de gente que sí se consagra, que sí se entrega, que sí está, que sí cumple. Esa es mi medida, para que yo sea mejor que ellos también. Las metas que tenemos en el Señor son muy grandes, pero siempre tenemos que tener metas espirituales. Así como usted tiene metas académicas, queremos que los hijos estudien, mínimo licenciatura, una maestría, un doctorado excelente, maravilloso, que tengan buenos sueldos, que viajen mucho, está bien, pero también quiero metas espirituales. ¿Qué estás haciendo en Dios? ¿Cómo te estás consagrando más? ¿Cómo te estás comprometiendo más? ¿Cómo te integras más a la iglesia? ¿Cómo estás también orando, buscando la palabra, dejando el pecado? Eso es tener la excelencia espiritual. Ahora, las razones para estar aquí es que somos un cuerpo. Hermano, reconozca a los demás miembros. ¿Qué sería del cerebro sin los pies? ¿Ya vio los pies? ¿Son humildes o no? Hasta los traemos cubiertos. Pobrecitos, ¿no? Y infecciones y todo lo que pasa, y los tendones, y el cerebro está acá hasta arriba, tranquilo. Pero el cerebro no funcionará sin los pies. Necesita cuidar los pies. Vaya al podólogo en Cristo, ¿no? Hay que corregir lo que duele, lo que está lastimado, lo que se va endureciendo, todo eso.
pero ninguna parte del cuerpo es mejor que otra. Aprendamos eso, porque algunos se sienten mejores que otros, se sienten lo máximo. ¿Qué sería la iglesia sin mí? Mira qué bueno que yo estoy aquí, qué bueno que cuentan conmigo. Hermano, sí cantamos con usted y le damos gracias a Dios, pero no debemos de ser jactanciosos. Tenemos que ser muy humildes para servir, para funcionar y entender las diferencias. No todos somos iguales. Por favor, deje de menospreciar a los que no son como nosotros. Porque decimos, es que este hermano, ¿por qué no me entiende? Tiene otra función, hermano. Tenemos otras funciones, tenemos otra naturaleza, otra personalidad, pero todos somos un cuerpo. Y en ese cuerpo hay que funcionar. Es que estas personas me dan mucho trabajo. Hermano, trabaje con ellas. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuántos accidentes hay en el cuerpo? Fisiológicamente, metabólicamente. Bueno, hay una cantidad de accidentes y cada vez se descubren más y sin embargo el cuerpo trata de funcionar. El cuerpo no se muere luego, trata de funcionar. También en Cristo tenemos que seguir funcionando. Es que esta persona es bien diferente a mí. Gloria a Dios, hermano. Se complementan, porque alguien diferente me complementa. De hecho, hay cosas que yo no puedo hacer y que él sí puede. ¿Se ha fijado? Cuando la gente tiene esas habilidades y tienen los conocimientos y de veras hasta el carácter, decimos gracias, Señor, porque la iglesia está viva. Hay un cuerpo y no todos somos iguales, ni vamos a ser iguales, ni vamos a estar en los mismos ministerios tampoco, porque hay gente que quiere que en su ministerio estén todos. Yo quisiera que todos estén, hermano, qué bueno. Habrá algunos, los que son parte de este mismo cuerpo, pero no todos pueden estar en los mismos ministerios. Tenemos un Padre y un Señor, una fe, un bautismo, tenemos 7 elementos de unidad. Hay una segunda evidencia de unidad espiritual interesante, son los ministerios. Recuerde que la palabra ministerio quiere decir servicio humilde. ¿Recuerda la palabra juperetes que hemos dicho muchas veces? Porque muchos piensan que ministro es así como ministro de justicia, ministro del exterior, así un hombre destacado de un gobierno que gana mucho, que viaja, que sale en las revistas más famosas del mundo. Eso no es un ministro. Es una acepción del concepto, pero originalmente era el último que en un barco servía a los demás. Eso era un juperetes. Recuerde, uper, hipo, quiere decir abajo de. O sea, ¿a quién mandaban cuando había algo difícil que hacer? Al último. ¿De acuerdo? El capitán decía, yo ordeno, y el que estaba enseguida, yo. Al último le decían, te toca, ¿y qué tenía que hacer él? Pues hacerlo. Porque era el último. Entonces, recordemos que es humildad. No es crecerse, ser mandón o ser así abusivo, abusiva. No, es alguien que está para servir. Claro que es un gran privilegio, una gran bendición, pero estamos para servir. Y el servicio siempre con humildad. Dice 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cuántos fue dada la gracia? A cada uno. O sea, no hay nadie que no tenga dones, ministeriales. Yo estoy nada más aquí para acompañar. Yo caliento bancas. Está bien calentar bancas, sobre todo en invierno, pero ahorita no es lo único que hacemos. De hecho, tenemos muchas funciones en el cuerpo de Cristo. Dice, a cada uno fue dada esta gracia. Recuerde que el que da los ministerios es Cristo. El que da los ministerios es el Señor Jesús. Él pone a los que estamos aquí enlistados para servirle en su iglesia. Y esta gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense que es muy enfático. Dice, gracia y don. O sea, la gracia, el regalo de Dios que produce gozo. Y el don es un regalo. O sea, lo que hacemos para Dios en la obra es un regalo que Él nos concede. No es que lo merecemos, ni que estamos mejores que otros. No. Es la pura gracia del Señor. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Describe la obra de Cristo, que subió a lo alto, Él siendo eterno, cautivó la cautividad. O sea, atrapó al que nos cautivaba. Atrapó la obra de Satanás, del pecado, del mundo. Lo que nos destruye está cautivado. Está cautivo por la gracia del Señor. Y ya que lo cautivó, dice, y dio dones a los hombres. ¿Quién es Jesús? El que atrapó a la cautividad y nos da dones a todos. Todos podemos servir en esos dones. Dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús se humilló. ¿Recuerdan? O sea, cuando vino y se encarnó, Él se humilló.
El estar aquí en la tierra fue una humillación, porque es Dios. Para nosotros ser hombres o mujeres es muy lindo, es algo bonito que Dios nos da, pero que Dios se haga hombre es humillarse, ¿verdad? Es un estado realmente de humillación. Y vino a ser, pues, maltratado por nosotros, muerto en la cruz, humillado. Dice en Hebreos, hubo tal contradicción contra él, o sea, todos estaban en contra de él. Desde que nació, el perverso Herodes quiso matarlo, ¿se acuerda? Y después hubo muchos momentos en que lo quisieron despeñar, lo quisieron apedrear, acabar, hasta que lo mataron. Pero dice ahí que él hizo esto por la misericordia que tiene con nosotros. Él se humilló. Y si Dios se hizo hombre, si Dios se humilló, ¿quién soy yo para no ser humilde? Para no humillarme también. El gran ejemplo de la excelencia de Dios se humilló, yo también me tengo que humillar. 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Fíjese los extremos de Dios. Siendo eterno, infinito y glorioso, se humilló. Se hizo hombre y además murió en la cruz. Pero luego dice, fue exaltado otra vez. Estos se llaman los estados de Cristo, ¿se acuerda? En teología, o sea, de ser grande y maravilloso, vino aquí, se humilló, lo mataron, y luego tiene un nombre más excelente, porque ahora, además de creador, es salvador, es redentor, es revelador, es iluminador, tiene muchos más títulos, dado que Él murió en la cruz. Y dice, subió para llenarlo todo. O sea, ¿quién llena todo? El Señor. Si usted empieza a tratar de llenarse con otros personas, objetos o valores, va a estar insatisfecho, porque la gente siempre nos deja insatisfechos. Pero si se llena con las cosas de Dios, que el Señor llene todo en usted, su corazón, sus necesidades, sus pensamientos, y entonces tenemos una relación correcta con los demás. Si tengo una buena relación con Dios, entiendo mi relación como cónyuge, como padre, como hijo, como en un trabajo, en la sociedad o en la iglesia. Yo entiendo mi lugar porque tengo una correcta relación con Dios. Y dice algo importante, fíjese, en este contexto de humillación y de la gracia de Dios, dio los ministerios. 4:11 que conocemos de memoria. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo es interesante porque ahí vienen los ministerios. ¿Y quién es el que constituyó a estos ministerios? Pues el Señor. No los ponemos nosotros, no es la orden nuestra. Podemos coordinar, preparar, llamar, convocar y bueno, hacer equipos, eso es importantísimo. Pero ¿quién es el que pone al Señor en la iglesia estos ministerios? Pues es el Señor. Él los constituyó, dice, o sea, Jesús los constituyó. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, es Jesús. Ya que Él constituye, y enseguida describiremos un poquito esos ministerios, Él los puso a todos. Y dice, ¿cuál es el propósito? Por eso a veces se les llama ministerios perfeccionadores o capacitadores, porque están para preparar a otros, no para jactarse, ni para servirse a sí mismos, ni para sentirse muy complacidos, sino para servir siempre, siempre para servir, siempre para formar a otros. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos. Si Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la meta final es que los creyentes sean perfectos. Fíjense qué grande está la meta, ¿no? Entonces no es así como regular, más o menos presentar a algunos, como algunos que pasan con 6 el examen en la escuela, ya más de 7 es vanidad. No, excelencia, perfeccionar. Mire, ¿saben el ABC? Ya recién todos Juan 3:16 bien bonito. Sí, pero tenemos que prepararnos más. Por eso la insistencia de escuchar predicaciones, no nada más aquí o nada más ahora, todos los días que podamos, lecciones, leer libros, autores recomendables. Bueno, hay mucho que podemos hacer para perfeccionarnos. No estoy conforme con lo que estoy haciendo, tengo que ser perfeccionado. Dios siempre tiene más, puede dar más y hay excelencia en esto. Y que ¿a quiénes perfeccionamos? A los santos. Recuerden, los santos son los creyentes. Nosotros somos los que estamos siendo perfeccionados. ¿Para qué escuchas una predicación? Para ser perfeccionado. ¿Para qué tomar una clase bíblica? Igual. Todo lo que hacemos, la alabanza, la reunión, la capacitación, todo lo que hacemos en la iglesia nos está perfeccionando para que hagamos esa obra a la que el Señor nos ha llamado. Y dice, para la obra del ministerio. O sea, no es estática la preparación. Me preparo para saber más que otros. Yo ya sé más que otros. No es la meta. La meta es ser perfeccionado para poder entonces tener la obra de Él
ministerio. La gran obra de ministerio es que la iglesia funcione, que la iglesia siga sirviendo, que la iglesia siga creciendo. Y desde cuenta, aún en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la iglesia sigue por la pura gracia de Dios. Porque hay gente que se dispuso, hermano. Hay gente dispuesta a servir, para trabajar. No importa si nos dejamos de reunir físicamente tanto tiempo, o si hay un cambio, si hay otro tipo de metas. La gente que está dispuesta es la gente que hace las cosas. Dice, ¿qué hace falta? Yo quiero estar allí. Queremos que la obra sea perfeccionada. Y ahí, hermanos, nos sumamos todos. Recuerde, la iglesia es la suma de todos nosotros. No grandes personalidades, no hombres o mujeres súper destacados, sino el cuerpo. Hay gente que nos prepara según estos ministerios que veremos enseguida, pero la obra es de la iglesia, que la iglesia tenga un perfeccionamiento en esto. Y dice algo muy importante, la palabra clave, edificación. Recuerda, edificación es como construir una pared, hacer un edificio. ¿Para qué estamos aquí? Estamos siendo construidos, estamos siendo edificados. Fíjese que ya en el tiempo que tenemos en el Señor, cada uno hemos crecido, hemos sido edificados, ¿verdad? Porque ¿cómo llegamos a Cristo? Pues ignorantes. Algunos no sabíamos ni lo que era una Biblia, ¿no? Entonces, una Biblia será un libro así grandísimo, porque antes era libro, ¿se acuerda? Físicamente. Ahora es electrónico todo y está tremendo. Pero antes decían una Biblia, pues no sé. Yo nunca he visto una Biblia. ¿Cómo es? ¿Dónde se compra? ¿O de qué tamaño es? ¿Cómo tiene que leerse? Y tenemos tantas preguntas, hermano. ¿Se acuerda de lo que usted preguntaba cuando llegó a la iglesia? Por eso no se queje de lo que preguntan otros cuando están apenas llegando. ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? Yo pregunté algo muy parecido, nada más que pues más antiguo, ¿no? El lenguaje o lo que sea. El nuevo no sabe nada y tiene que aprenderlo todo. Y el que sabe le tiene que enseñar con amor, con paciencia, con respeto. No con humillación ni con jactancia. Mira cuánto sé yo. No, con toda humildad. Y con esa humildad aprendemos. Y dice ahí, entonces, esta edificación es el cuerpo de Cristo, hasta que todos funcionemos como parte de ese cuerpo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un texto largo. Y si está complicado en español, en mi idioma original está más complicado, porque realmente quiere decir, este perfeccionamiento de la iglesia es hasta que todos seamos perfectos. Y eso es una gran meta, hermano, porque seguimos siendo muy imperfectos, ¿sabe? Todos seguimos equivocándonos, seguimos siendo inconstantes, el viejo hombre surge, o la vieja mujer, pues para que nadie se sienta aquí como sexista, surgen tentaciones, tendencias, carácter, y tenemos que estar controlando esto. Tenemos que estar quitando tendencias, la mundanalidad que nos invade y que nos intoxica, porque estamos llenos del mundo, estamos muy saturados de ideas mundanas. ¿Y cómo es esto? Hasta que lleguemos ¿a cuál? A la unidad. Por eso recordamos esa unidad. En la iglesia tenemos unidad. ¿Sabe que todos llegamos con diferentes ideas? ¿Cuántos nuestras ideas han sido yendo un poquito cambiadas? ¿Están siendo cambiadas las ideas o no? Porque hermanos, todos llegan con ideas. ¿Recuerdan? No tenemos ni espacio ni ganas, pero ha llegado cada gente a la iglesia con cada cosa, ideas y planteamientos. No, espéreme tantito, déjeme decirle. Le voy a explicar en base a estos textos qué creemos o qué no creemos y cómo podemos ser perfeccionados. Y entonces la gente llega a una unidad. Ya entendí que esto que alguna vez, y cuidado, porque a veces lo oímos predicado por evangélicos. Es que lo oí de un pastor. Mire, cuando alguien dice eso, hermano, si es bueno, que gracias a Dios, pero si no es correcto, nos da hasta pena. Pero hay personas que predican errores y esto tenemos que irlo corrigiendo, tenemos que irlo quitando. Gracias a Dios que algunos ya estamos casi en la vejez espiritual y decimos, qué bueno que Dios me ha sostenido, pero ¿cuántos errores tuve? ¿Cuántas equivocaciones? Pues las tuve como parte de mi carácter o mi teología y me doy cuenta de lo que dice la palabra. Por eso siempre hay que estar abiertos a la palabra, que la palabra me abra los ojos, la palabra me perfeccione y me corrija para que pueda seguir avanzando. Porque ¿hasta cuándo va a ser esto de que nos estén perfeccionando? Hasta que todos lleguemos a la unidad, o sea, a esa unidad, no que cada quien crea lo que quiere, porque a veces pasa en la iglesia, ¿no? Que están algunos, bueno, yo sigo creyendo a mi manera. Yo sé que los hermanos se esfuerzan en enseñar y en predicar, pero yo a mi manera.
Yo creo, hermano, si está en la palabra y lo corregimos, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo por este concepto, por esta profundidad en la palabra. Unidad de fe y de conocimiento. Fíjese qué tremendo. O sea, unidad de fe y de conocimiento. Que tengamos unidad en lo que creemos y en lo que conocemos. Y eso es una labor que solamente Dios puede hacer, hermano. Porque hay tanto que conocer de la palabra, pero si conocemos más, estamos creciendo. Y luego dice, a esta fe y conocimiento del Hijo de Dios. No nada más ese conocimiento doctrinal o teológico. Fe y conocimiento de Jesús. Tengo que conocer a Jesús. Entonces hay que conocerle más. Hubo hace años un libro por ahí que se llamaba Tenemos hambre de Cristo. Algunos se acuerdan, ¿no? Incluso en devocionales o en algún día lo comentamos. Y un buen autor dice, tengo hambre de Cristo, no me siento satisfecho. Tengo necesidad más del Señor. ¿Qué más me quiere mostrar? ¿Dónde me quiere hacer crecer? Fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, a un varón perfecto. Diríamos aquí, a un creyente, pueden ser mujeres también, ¿no? A un hombre o una mujer perfecto. ¿Quiénes aquí podemos ser perfectos, hermano? ¿Sabe? Todos. Perfecto no es infalible. Eso entendemos como perfecto en español, pero perfecto quiere decir adecuado, que alcanza sus metas, que tiene un objetivo y que lo está logrando, porque todos seguimos fallando. También en eso, ¿no? Nuestro carácter, somos imperfectos. Como Pedro el apóstol allá de repente exaltado porque Jesús, eres el Hijo de Dios. Y luego le dice, Jesús, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate, Satanás. Ay, ¿cómo le dijo? Hermano, en el mismo capítulo, el gran apóstol Pedro estaba en una exaltación y luego lo corrigieron. Porque así somos nosotros. Y tenemos que ser corregidos. Jesús no podía seguir el consejo de Pedro. Señor, en ninguna manera eso te acontezca. No puedes ir a la cruz. Imagínense lo que Pedro estaba pidiendo. Con más conocimiento, la historia dice que Pedro fue crucificado en Roma cabeza abajo. Es según la historia. Entonces después él entendió. Pero de momento no entendemos. Ni la cruz, ni la negación, ni el sacrificio. Y dice ahí, entonces a este varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tengo que llegar a ser como Jesús. Esa es la gran meta. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar en plan con astucia las artimañas del error. O sea, ¿hay personas que nos quieren engañar o no? Según este texto, sí. Tengan cuidado, porque hay hombres o mujeres que se suponen líderes o maestros o algo, pero tienen un error doctrinal, un error de carácter, de facto, de doctrina, y nos quieren con estratagema. O sea, es una estrategia planeada con maldad para apartarnos de las cosas de Dios. Por eso, tengan mucho cuidado. No somos muy dados a recomendar que escuchen predicaciones ni que vayan a congresos, a cualquier congreso ni a cualquier predicación, porque van a oír cosas que no convienen. Cuando alguien sea un excelente expositor, qué bueno, pero créanme que se cuentan con los dedos de la mano casi. La mayoría hay errores doctrinales y de otro tipo, y cuidado, porque a veces sí se han llevado algunas personas de las iglesias, o les confunden o les hacen un daño. Entonces, en la iglesia local podemos satisfacer todo lo que está doctrinal, y es la meta, que no necesitemos de nada. No decimos que no escuchemos a otros, pero que sí tengamos cuidado con lo que nos dicen, porque si hay algo que está erróneo doctrinalmente o algo, tenga cuidado. Sería bonito, ¿no? Que alguien diga, hermano, oye un predicador con algunos errores, porque hermano, hay errores, y nos da mucho gusto que la gente ya sea capaz de detectar errores doctrinales, o de iglesia, o de doctrina, o de lo que sea. Dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, en esa plenitud, en ese crecimiento, la meta también es que sigamos la verdad en amor. ¿Qué seguimos? La verdad. Por eso sí tenemos que tener discernimiento. No creemos todo lo que oímos, no practicamos todo lo que alguien dice. Es real, está bien interpretado, tiene un buen testimonio, hay un respaldo de la vida de esas personas, que bueno, y sí los hay. Hay ministerios excelentes, gracias a Dios. Pero entonces, cuando esto está predicado bien, cuando hay una correcta exposición, podemos crecer espiritualmente.
Cuando algo es erróneo, tenemos que decir por qué es erróneo, por alguna interpretación errónea de la palabra del Señor. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que esta ilustración de la iglesia como cuerpo termina aquí. En esta gran medida es hasta que todos estemos concertados y unidos. Concertado quiere decir en armonía. Armonía doctrinal, armonía espiritual, armonía como Cristo, como iglesia. Esa es la armonía en la que tenemos que estar. No diferencias allí o alguien que de repente sale de tono, porque habla de armonía musical aquí. Dice hasta que estemos así, concertados, unidos y como un cuerpo con coyunturas. Imagínense hasta dónde se fue Pablo. O sea, a lo más profundo de lo que une los huesos o toda la parte del cuerpo y le da una unidad y una funcionalidad. Entonces el cuerpo tiene que ir creciendo en esa medida. Por la gracia de Dios, hermano, usted tiene algunos dones. Por favor, úselos. En la iglesia nunca está de más. Por eso siempre decimos, no corra a nadie. ¿Ya sabe quiénes son los correcaminos? Los que corren a alguien bueno, no será correcaminos, pero corren a otros. Tú no sirves, no eres necesario, por favor, llámelo, va a ser necesario. No digamos a alguien que no es necesario, siempre son necesarios. Y en esos dones que tienen, que los usen para la gloria del Señor. Dice aquí apóstoles. Hoy tenemos un movimiento apostólico y profético erróneo totalmente, que dice que son autoridades y que se levantan, hay unciones y derraman cosas muy raras. Un apóstol hasta aquí era alguien que le predica la palabra a otras culturas. Eso es un apóstol. Va a otro idioma, a otra cultura, en otra nación y le predica la palabra. Un evangelista predica la palabra en su idioma. Un profeta predica la palabra también. Movimiento profético que dan así como unciones y colores y banderas muy raras, eso no está correcto, está muy desfasado. Pero un profeta que predica, mujeres y hombres que predican bien la palabra, esos son los profetas actuales. Y luego dice pastores y maestros, está unido, quiere decir gente que pastorea y que enseña. Por eso algunos dicen pastor y maestro está muy unido, porque uno tiene que llevar al otro y el otro depende de lo uno, ¿no? Entonces tenemos ahí esa definición. Pero quisiéramos hoy, hermanos, entonces, te pido, Señor, con esa bendición de ser parte del cuerpo, queremos que haya una dinámica, que haya un crecimiento. Oramos así sentados como estamos, para no tener tanto contacto aún, pero sí queremos dos evidencias de la unidad espiritual: carácter y ministerios. Crecer en esto. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendición con esta palabra, Efesios 4, del 1 al 16, que tiene una profundidad doctrinal, de dinámica del cuerpo de Cristo impresionante. Gracias porque somos parte porque alguien nos llamó algún día a compartirnos la palabra, nos invitaron, empezamos a reunirnos, empezamos a aprender rudimentos de la fe y por tu pura misericordia hemos prevalecido hasta el día de hoy. Pero te pedimos que como iglesia nos sigas bendiciendo, Señor, en carácter, que no tengamos esas desavenencias, que no tengamos esos conflictos de carácter, porque siempre vienen de una raíz de carnalidad. Que tengamos diferencias con edificación, que haya un diálogo inteligente, asertivo, que tengamos una capacidad de mejorar en nuestro carácter. Que nadie aquí piense que su carácter es malo o que esto lo hace no ser parte de la iglesia. Que seamos gente de un carácter que se transforma y un carácter que puede ser más funcional. Pero también los ministerios, Señor, te pedimos que nos lleves a esto. Gracias porque en tu iglesia hay gente que sirve, no es de una o dos personas, la obra es de todos, pero por tu pura misericordia, gracias, Señor, porque tú has puesto aquí apóstoles entre nosotros, gente que ha sido de otras culturas de nuestro país, por eso apoyamos, por eso respaldamos a los que están predicando, a los grupos étnicos en México, pero también a personas en otros países que están haciendo una labor seria de predicación de la palabra. Son esos los profetas. Tenemos también apóstoles, Señor, ahí, y gente que predica tu palabra, gente que está edificando ministerios. Gracias por ellos. Queremos aprender a escuchar, no escucharlo todo, pero sí escuchar lo que es correcto, lo que es edificante, incluso llegar a detectar errores doctrinales en los profetas que se levantan. Gracias por los evangelistas, que también son personas que están compartiendo la palabra en su cultura. Hoy mismo tenemos personas que están con ministerios, que están evangelizando, que se dedican a compartir. Gracias por esto, Señor, porque
también en la iglesia tenemos estos ministerios. Gracias por los pastores y maestros, gente que cuida la iglesia y gente que enseña palabra profunda en tu iglesia. Te pedimos que nos sigas edificando, porque en todo la gloria es para ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.